Vale, listo, adelante. Fenomenal. Bueno, pues muchísimas gracias, Rosy, y por invitarme, que me hace mucha ilusión siempre participar. Bueno, yo me he puesto, no me lo he puesto a posta este fondo de pantalla, para hacerme ver como vosotros que estoy en Cancún. La verdad es que lo tengo siempre, pero mira, queda muy, muy a propósito hoy. Bueno, pues nada, hoy vamos con el segundo. Ay, ¿esto qué suena? ¿Qué es? Ah, ¿que tiene música? No sé, es que ha sonado una música rara, ¿no? No se escucha la música. Ah, vale, es que a mí me había sonado una música. Bueno, hoy, como decía Rosy, vamos a hablar sobre conceptos básicos sobre prospección. Y yo lo he orientado un poco, bueno, la presentación, al final tenemos que profesionalizar un poco este negocio, el network marketing. Yo, como dice Rosy, justo ayer hizo mi quinto aniversario, el cumpleaños en la compañía, porque fui de los afortunadas, como ella contaba, de inscribirme el día 1, que fue el 19 de noviembre del 2019. Pero yo no sabía nada de este negocio y a pesar de que no me puedo quejar, que me ha ido muy bien y sobre todo me fue muy bien el primer año, ¿no? Incluso llegué a mi rango de diamante en tiempo acelerado, he de decir que eh, lo hice un poco cometiendo muchos errores, ¿no? Y porque me faltaba esa profesionalización, ¿no? Como networker, ¿no? Que sí que he ido adquiriendo en estos años, ¿no? Entonces, yo creo que al final esto, aparte de ser un proyecto apasionante, que lo es nuestro proyecto de vida, lo hemos elegido, pero no quita para que tengamos pues que buscarnos herramientas, formarnos y no dejarlo todo a ese, como yo hice un poco al principio, ¿no? Toda esa ilusión, todo ese arranque que está muy bien, pero que tenemos que formarnos y tener pues una serie de herramientas básicas y saber cómo hacer las cosas, ¿no? Y es un poco de lo que quería hablaros hoy, ¿no? De la importancia de la prospección, porque al final esto, como decíamos, y como vamos a ir hablando toda la tarde, esto es un negocio de personas, es un negocio a largo plazo. Yo, aunque parezca mentira, de estos 5 años me parecen que ha pasado volando, pero realmente ha pasado el tiempo. Y es importante, como vamos a ver ahora, ir haciendo las cosas bien y establecer relaciones con los prospectos a largo plazo, ¿no? Porque es verdad que es importante tener prospectos y buscarlos. Cada uno, como veremos ahora, puede utilizar distintas herramientas. Yo tengo personas en el equipo que son muy potentes, pues buscando prospectos en redes sociales, pues que son influencers, porque tienen mucha capacidad de contactar, cada uno a su manera, otros porque pueden ser profesionales de la salud, etcétera. Pero al final es importante hacer las cosas bien y como vamos a ir viendo, ¿no? Porque al final no solo basta con tener prospectos, tenemos que filtrarlos, cualificarlos, saber cómo son para tener éxito, ¿no? Entonces, antes de realizar una presentación o una llamada, es importante saber, y esto yo siempre lo digo, verificar si la persona realmente encaja con lo que buscas. Porque no nos encuentran ellos a nosotros, nosotros les tenemos que encontrar a ellos y tiene que establecerse una relación de confianza. Entonces, eh, es importante cuando conocemos a estos prospectos establecer una relación previa, hacer preguntas, ver cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus expectativas, para saber si vale la pena o no continuar con el proceso, porque en muchas ocasiones os vais a encontrar con personas que vais a tener que descartar, porque al final, como yo siempre digo, que sé que esto es un poco polémico, pero no vale todo el mundo. Cada uno necesitamos un tipo de personas en nuestros equipos. Entonces, es importante porque al final son con las que de verdad ese tipo de personas a las que nosotros vamos a poder ayudar y vamos a poder trabajar con ellas. Entonces, esta fase previa de cualificación es importante. Conocer pues, cuáles son sus necesidades, preguntarles, ¿no? Qué es lo que, qué buscan en esta oportunidad, cuáles son sus metas a largo plazo, a corto plazo, porque este entendimiento mutuo de ese prospecto y de ellos contigo es lo que va a hacer que esa relación que se tiene que establecer pues sea una relación próspera, ¿no? Porque lo que vamos a ver ahora es que al final, eso, tenemos que construir relaciones a largo plazo, porque no todos, como os digo, no todos los contactos, no todas las personas con las que os vais a enfrentar se van a comprometer de inmediato. Yo, 5 años después, tengo personas en el equipo que sí que están conmigo desde el inicio, pero otras personas hemos tenido un seguimiento con ellas
de años, ¿eh? En concreto, una de las personas que ahora está en Cancún, que ha ganado el viaje doble, por ejemplo, de mi equipo, esa persona, estuvimos en seguimiento con ella 2 años hasta que dio el sí. Y hay que acompañarles en ese proceso, como veremos, y entender que cada persona tiene su tiempo. Entonces, por eso, todo ese construir relación a largo plazo con los prospectos y no desesperarnos y saber darle a cada uno su momento es muy importante, porque no todos van a estar listos para comprometerse contigo, ¿no? Algunos, pues eso, van a confiar, van a necesitar tiempo para confiar en ti, para confiar en Inmunotech o porque realmente encontrar su momento, ¿no? Entonces, fomentar esa persona, lo que pasa es que durante este tiempo, pues tienes que fomentar esa relación de confianza, tienes que exponerles, darles contenido y poco a poco ir trabajando con ellos en el tiempo. Entonces, aquí la clave para mí es la paciencia, aunque suene, y la persistencia, ¿no? ¿Y cómo lo consigues? Pues vas dando valor a través de contenido. Puede ser que establezcas, imagínate que esa persona a la que tú estás haciendo seguimiento, pues sabes que tiene una dolencia o sabes que, yo qué sé, o que es una persona muy deportista. Pues durante ese seguimiento, una manera de seguir teniendo ese contacto es irle dando información interesante. Pues si de pronto, yo qué sé, en la compañía ha salido un nuevo estudio que crees que le puede interesar o un nuevo producto, ir buscando maneras de tener contactos, pero que aporten un valor a esa persona. O, por ejemplo, si tú esta captación de prospectos la realizas a través de redes sociales, pues generar a tus prospectos, a tu comunidad, un contenido de valor. Porque al final eso, como digo, es lo que ese engagement, esa relación de confianza que se va a establecer, tiene que estar sustentada en algo, ¿no? Y sobre todo, para mí es importante a cada prospecto ir viendo cómo ir dándole esas píldoras o esos contactos que para esa persona, lógicamente, le aporten valor y que no lo vivan como un perseguimiento, más que como una relación, ¿no? A largo plazo. Porque además, toda esta interacción con estas personas nos van a fortalecer, como digo, la relación y además les vas a demostrar que te importan, que no solo son, que no les ves como un posible cliente, ¿no? Como una venta, sino que tú estás interesado, porque además al final va de esto, en establecer una relación a largo plazo, ¿no? Y como digo, no, es aportar valor, ir haciendo este seguimiento y lógicamente vas a tener a muchas personas en seguimiento, ¿no? De eso se trata. Entonces tienes que tener una base de datos actualizada de tus contactos con lo que te dicen en cada momento. Yo, por ejemplo, el domingo que estaba dando una formación parecida en que me invitó también Rosy en Italia y yo les decía esto mismo. Yo digo, cada uno lo hará de una manera. Yo, por ejemplo, a mí me va bien hacerlo en un Excel, porque así tengo la persona, cuando he contactado con ella, un poco lo que me ha dicho, porque si no llega un momento, es verdad que no te vas a acordar de todo el mundo, ¿no? Y me apunto cosas como que luego rápidamente, pues esta es la que me dijo que no sé qué, o esta era la persona que tenía no sé qué dolencia, o que el cuñado me dijo no sé qué, o sea, para luego poderles identificar. Entonces, es importante ser metódicos, nunca pensar en, o sea, dejarlo a la memoria. Con el sistema que queráis, ya sea en un cuaderno, ya sea en un Excel, lo que sea, pero ir documentando todo este seguimiento, ¿no? Porque al final, como digo, es importante filtrar a tus prospectos, es decir, como os decía, establecer esa comunicación previa para saber si ambos encajáis, si ambos, pues eso, tenéis ese feeling común para trabajar juntos, porque como digo, habrá personas muy válidas y que puedan tener éxito, pero que, bueno, pues no tengas ese feeling y no le veas en tu equipo como una persona trabajando o que tú no le aportes para su estilo de vida tampoco, ¿no? Y luego ir haciendo este seguimiento, ¿no? Para establecer, como digo, esta relación a largo plazo, porque esto, bueno, como veremos también, se trata de eso y se trata de perseverancia y de no perder, ¿no? el contacto con la persona. Porque al final esto es una cuestión de números. O sea, hay dos variables importantes, una cuestión de número y de persistencia. ¿Qué quiero decir con número? Al final, cuantos más prospectos tengas, es que esto es muy obvio, ¿no? Es una cuestión de matemática. Por cada, más o menos, bueno, cada uno tendrá su ratio, ¿no? Pero lo que más o menos se dice es que por una persona mínimo, o sea, como máximo, que presentas el proyecto, o sea, perdón, de cada 10 personas a la que le presentas el proyecto, como mucho, una persona te va a dar un sí.
Y esto en una situación bastante positiva. Hay casos que no llegas ni al 1%. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Pues que tienes que presentárselo a muchas más personas. Entonces, al final, no basta con tener pocas interacciones, es necesario que tengas un volumen muy significativo de prospectos para empezar a ver resultados. Si no, es imposible. Y esto, que parece muy obvio, os vais a encontrar, y seguro que habéis tenido en vuestro equipo gente que dice, no, es que a mí esto se me da fatal. ¿Por qué? Porque todo el mundo me dice que no. Vale, pero ¿a cuántas personas le has presentado el proyecto esta semana? Y te dicen, a una. Pues claro, es que eso, o sea, tú mismo te has frustrado porque para tener muchos síes vas a tener muchísimos más noes. Entonces, tienes que aumentar el número de posibilidades, el número de prospectos, ¿vale? Esto es importante. Y luego, como decíamos, un mensaje de calidad, que sea claro lo que le estás proponiendo y un filtro adecuado, porque lógicamente luego llega un momento que tienes tantos prospectos que si no puedes estar mandando los mensajes equivocados. O sea, si tú estás una persona de salud, eso es lo que le tienes que enviar. No le puedes enviar la última noticia del deportista que ha ganado las Olimpiadas, porque seguramente ese mensaje a esa persona no le llega. Entonces, por eso es importante que tú ¿cómo se dice? Cualifiques a los prospectos y sepas exactamente cómo dirigirte a cada uno de ellos. Al final, como os decía, en el network marketing es crucial el volumen. Entonces, porque como os decía, solo estadísticamente una parte pequeña de las personas a las que tú te lo vas a proponer te van a decir que sí. Entonces, cuanto más prospectos contantes, pues más probabilidades de éxito tendrás. Y esto, como digo, yo me siento tonta diciéndolo porque parece muy obvio, pero como os digo, en la teoría todos los tenemos muy claro, pero en la realidad la gente se frustra, pero porque tiene tan pocas interacciones que al primer no ya piensa que es un fracaso, ¿no? Y realmente os diré que aquí crecemos más superando todas las personas que nos han dicho que no. Es de ahí donde más aprendes, ¿no? Yo siempre lo digo a la gente, cuando alguien te dice que no, tienes que analizar, es porque no era su momento, es porque no se lo ha sabido presentar. Tienes que intentar, detrás de cada uno de esos noes, analizar qué es lo que ha ocurrido, porque muchas veces el fallo está en que lo hemos planteado mal, que no era el momento adecuado o que no hemos hecho un seguimiento efectivo porque hemos atosigado a la persona, no le hemos dejado el tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, la persistencia es importante, como os digo, pero hay que tener cuidado y ser delicado, ¿no? Y que no, lo que siempre decimos, ¿no? Que no sea un perseguimiento, porque pues eso, muchos prospectos pasan que no es el momento de esa persona, pero eso no significa que luego más adelante no lo vayan a hacer, ¿no? Entonces, por eso, como os decía, es importante mantener el contacto, ofrecerles información valiosa y sobre todo estar siempre disponible, ¿no? Para responder preguntas que en un momento dado les puede cambiar la percepción. Una cosa útil, bueno, ahora es verdad que, por ejemplo, yo en mi caso, ¿no? Cuando de pronto tenemos un nuevo lanzamiento de un producto, pues esa es una oportunidad muy buena para mandar información de valor de ese nuevo producto a gente que tienes en seguimiento. Por ejemplo, con el ProBio, eh, que es un producto, bueno, increíble, pero que además es como más sencillo, ¿no? Porque los probióticos es un producto que la gente conoce más, ¿no? No tienes que empezar a explicarlo tanto como cuando explicas Inmunocal, ¿no? Que es un producto más nuevo para la gente y es otro concepto de producto. Pues a mí me sirvió mucho enviarlo, comunicarlo a gente que tenía en seguimiento y muchos les conseguí como clientes. Y en cambio esas personas no había conseguido que consumieran Inmunocal. Y una vez que ya toman el probiótico, es mucho más fácil introducirles en otros productos, o no, o son personas que simplemente se quedan consumiendo el probiótico y así han seguido, ¿no? Como os decía, bueno, esto ya lo hemos venido diciendo, ¿no? Es importante ir manteniendo esa relación con contenido útil a través del medio que vosotros uséis, si son redes sociales, si son pues grupos de opinión o grupos donde estéis o comunidades en las que participéis, que tengáis pues un interés común. Es importante adaptar la comunicación, adaptar la información que les lleváis, hacer un seguimiento y tenerlo bastante esquematizado, ¿no? Las interacciones que hacéis, ¿no? Con cada una de las personas. Como os decía, ¿no? Está la variable de volumen,
de cuantas más prospectos presentes, más probabilidades de éxito vas a tener, y la persistencia. Entonces, sí que hay como una serie de aspectos, ¿no? O estrategias que yo os digo que en estos años, sintetizando, os pueden ayudar, ¿no? Para tener éxito. Como os decía, uno, segmentando bien a tu público objetivo, a las personas, a tu audiencia, para que de ese modo puedas personalizar los mensajes directos a sus necesidades. Si estáis en una comunidad de consumo, por ejemplo, bueno, pues tú ya sabes cómo es esa audiencia y tú tienes claro cómo tienes que dirigir a las personas de esa comunidad los mensajes. Esto es muy importante, porque además va a aumentar la calidad, ¿no? De tus prospectos y ellos van a sentir que además, pues eso, que no es que les quieras vender a toda costa, sino que te importa lo que la otra persona necesita, ¿no? No vas como el típico vendedor este que llegaba en las películas del oeste, que iba sacando cachivaches y lo que le importaba era vender y le daba igual, ¿no? Lo que fuera, ¿no? Y si no querían esto, le sacaba otra cosa. No, el cliente, o sea, el prospecto va a entender que tú le estás dando una información que es acorde a sus inquietudes. Esto, como digo, una estrategia fundamental, segmentar bien. Segundo, automatización y sistema. ¿Qué quiero decir con esto? En este caso, por ejemplo, si vosotros si utilizáis una estrategia pues, de inversión en redes sociales o tenéis una cuenta en Instagram muy potente, o bueno, en este caso, pues sí que sería interesante que invirtierais en alguna herramienta pues, de CRM, en una herramienta de seguimiento para poder darle información a cada persona que se interese, cada prospecto, en ese momento. Existen en el mercado muchísimas herramientas, los que estáis en ello seguramente lo utilicéis. Es importante porque si no, a veces puede ocurrir, que yo lo he visto con personas, que mueres de éxito. O sea, tienes muchos prospectos porque mucha gente te solicita información, pero como no tengas un sistema ¿cómo se dice? Muy metódico y muy organizado, al final no vas a dar abasto a dar toda esta información. Entonces, si vuestra estrategia va por ahí, pues es importante que tengáis algún tipo de sistema de este tipo. Luego, importantísimo, tienes que formarte, capacitarte y desarrollar habilidades. Como yo os decía, yo hace 5 años no tenía ninguna experiencia ni en network marketing, ni en venta, ni en nada. Pues es importante y que tanto vosotros, ¿no? como las personas de vuestros equipos os forméis en técnicas de venta, en técnicas de persuasión, en técnicas de segmentación de mercados, de clientes, de públicos, porque al final esto, como os decía, cuanto más profesionalicéis vuestro negocio, sin perder, por supuesto, la esencia de cada uno y que al final todos estamos en un proyecto que va mucho más allá, ¿no? de un negocio, es un proyecto de vida, estamos convencidos. Todo eso está muy bien y es fundamental y nos da el empuje y seguramente es lo que nos llama y lo que nos ilusiona, pero el tener una manera profesional y formarnos y desarrollar nuevas habilidades, pues va a venir muy bien. Por supuesto, otro punto importante, resiliencia ante el rechazo. Esto es lo que os decía antes, ¿no? A los noes. Os van a rechazar más veces de las que os van a decir que sí, eso nos pasa a todos, ¿no? Entonces, es importante asimilarlo, no pensar que es un fracaso nuestro, simplemente es que esa persona en ese momento pues no es su momento o no lo va a ser nunca, o sinceramente o sencillamente nosotros no encajamos para la persona o la persona nos encaja a nosotros. Es importante no pensar, a ver, no quiero decir con esto que no hagamos un análisis de lo que hacemos para poder mejorarlo, porque efectivamente en muchas ocasiones a lo mejor es un fallo nuestro, que no hemos sabido presentar los productos o no hemos sabido explicar los beneficios, por supuesto. Pero muchas veces el no va a ser porque no, porque sí. Quiero decir que no es porque lo hayamos hecho mal, sino simplemente porque ocurre. Entonces, hay que pasar siguiente. Yo lo que siempre digo, cuando alguien me llama, por ejemplo, alguien del equipo que ha hecho un seguimiento, que está con alguien que tenía mucha ilusión y de pronto se ha caído, y yo le digo, no pienses más en ello, pasemos al siguiente, porque esa energía negativa que se queda ahí como estancada te frena, ¿no? Para seguir y de pronto te deja unos días como desnortado. No pasa nada, te ha dicho que no, pasamos al siguiente. Y no quedarnos en regodearnos de qué hemos hecho, qué no hemos hecho. Es que fíjate que llevaba un montón de meses en seguimiento y al final me ha dicho que no. Bueno, pues ya está, te ha dicho que no, te ha dicho que no, no pasa nada. Siguiente, no pasa nada.
Y luego, como os decía, otro aspecto fundamental en la prospección es la paciencia y la persistencia. Ambas cosas, bien planificadas y bien ejecutadas, son claves, ¿no?, para el éxito en el network marketing, ¿no? Y lo que os decía, no os frustréis. Para más éxito, o sea, para tener mayor efectividad, lo que tenéis es que aumentar el número de prospectos, el número de contactos, el número de veces que presentéis, ¿no?, el proyecto. A ver, perdón, ahí se me ha bloqueado. Bueno, venimos ahondando todo el rato en el mismo concepto. Al final, esto es un negocio de personas, yo siempre lo digo, y el éxito está basado en las relaciones que establezcas desde el inicio. Y además, esto es como lo que nos decían nuestras madres, ¿no?, cuando salías de casa y decías, o ibas a, yo qué sé, a una fiesta o a una visita familiar, ¿no?, y te obligaban a ir bien vestido, ¿no? Y decían, la primera impresión, mi madre por lo menos siempre lo decía, la primera impresión es importantísima porque te define, ¿no? Y es verdad. Por eso es importante desde el inicio, desde que el primer contacto que haces con tus prospectos, que seas exquisito, que cuides al prospecto, que hagas un buen seguimiento, porque un mal gesto no te lo quitas más. O sea, una mala primera impresión es muy difícil de superar, ¿vale? La gente no te va a dar otra segunda oportunidad. Entonces, es importante tener claro qué mensaje quieres transmitir y ser muy honesto y muy empático, ¿no? Incluso en ocasiones, si ves que no es la persona que no vais a encajar, que no te pueda el perseguirle a toda costa, porque a lo mejor es mejor que esa persona no esté contigo en ese momento, ¿no? Si lo haces así y estableces ese vínculo de confianza, cuando llegue su momento es probable que vuelva y te llame la persona, ¿no? Como decía, define el tipo de relaciones, ya lo hemos visto. Escucha a los demás para comunicar de forma correcta. Esto es muy importante. Yo, por ejemplo, una de las cosas que hacía fatal al principio estaba tan emocionada con todo, ¿no?, con el producto y tal, que yo llegaba a un prospecto, se lo presentaba, empezaba la presentación desde la primera slide que sale Mauricio hasta la última, sin parar de hablar, sin preguntar, sin interaccionar con el prospecto. Y normalmente les aturullaba. Cuando acababa les decía si tenían alguna pregunta. Por supuesto no tenían ninguna pregunta porque lo que se habían quedado era, claro, yo no había establecido esa relación de confianza, no había tenido una comunicación previa, no había intentado ver un poco, como os decía, esas motivaciones. Entonces es importante escuchar, hacer preguntas abiertas, ver un poco en qué momento está esa persona, porque eso es lo que te va a dar pistas, ¿no?, para cuál va a ser el futuro y la evolución de vuestra relación. Luego, como os decía, hay que pasar rápido de los fracasos, que no quedarnos ahí, pero no quiere decir que no analicemos, como os he dicho antes, las cosas que podemos mejorar, ¿no? Porque siempre habrá cosas que de pronto digamos, bueno, mira, esta persona, pues es que creo que en esto no se lo planteé bien. Bueno, pues para la siguiente vez que te ocurra seguramente ya lo puedas corregir. Si no haces ese análisis, pues no. Vas a estar constantemente repitiendo los mismos errores, ¿no? Como os digo, empatizar con las personas y en todas las situaciones en las que se encuentren, ¿no? A veces nos ocurre, sobre todo a final de mes, ¿no?, cuando tenemos que estar con las calificaciones, con no sé qué, que a veces nos puede un poco, casi que presionaríamos para que la persona se inscriba en ese momento y a lo mejor es que nos cargamos al prospecto, ¿no? Cada persona. Tampoco es que haya que dejarles muy eternamente, si ya están decididos, pues fenomenal, pero cada uno hay que, ¿cómo se dice?, respetar, ¿no?, el tiempo. Esto es como un baile al final, ¿no? Bueno, yo precisamente bailar con otra persona se me da fatal porque no me dejo llevar, ¿no? Pero los que bailan bien en pareja, ¿no?, al final lo que te explican es un poco esto, ¿no? Que al final es eso, un movimiento único, que se forma con dos personas que se entienden, ¿no?, los movimientos de uno al otro casi sin verlo. Pues esto es un poco la relación con los prospectos, ¿no? Pero muchas veces nos tenemos que parar a ver a empatizar y ver qué es lo que quiere el otro. No sé si estoy yendo súper rápido, Rosy, porque de pronto he visto que ya estoy en las preguntas. Pues está muy bien. Nos has dicho cosas súper interesantes y bueno,
Yo creo que también lo que tú dices es importante, sobre todo es la perseverancia, ¿no? ¿Cuánta gente claudica porque al inicio, pues las primeras personas siempre, todos empezamos con mucha ilusión y además pensando de que todo el mundo nos va a abrir las puertas y que todo el mundo va a estar dispuesto, no solamente a probar inmunocal, a no hacernos tantas preguntas y por supuesto a decirnos, sí, quiero ya, inscríbeme. Y no es así la realidad. Entonces, esto lleva un proceso. Hay personas que sí, se les dan de un momento acelerado, rápido, pero como todo esto es un trabajo donde tiene que haber mucha perseverancia y las cosas van a llegar. Siempre me preguntan, ¿por qué todavía no llega el líder que quiero que llegue, ¿no? Algunas personas tienen unos avances impresionantes, acelerados y llegan a construir organizaciones pues casi de manera inmediata y otras demoran un poquito más. Pues sí, hay que tener un poco de paciencia también. Y como dijo Nuria, cuando tú haces tu primera lista de, de contactos a los cuales vas a llamar y vas a ofrecer Inmunocal, que uno siempre se convierte en una oportunidad de decirles, ¿y tú crees que alguien que tengas a tu alrededor necesite o le interese o esté falto, ¿no? De tener un poco más de salud o falto una necesidad también de ganar un ingreso extra o de tener una oportunidad de trabajo tal cual? Entonces siempre uno se va a convertir en muchas otras oportunidades. Y por supuesto, que me parece un ejemplo clarísimo, estamos hoy disfrutando con Natalia, que después de 2 años que Nuria estuvo detrás de ella, pues llegó su momento en que Natalia dijo sí, y hoy la tenemos disfrutando aquí un viaje, está encantada, además con acompañante, y pues ella también tiene un testimonio muy bonito de que lo que le costó, ¿no? Decir sí, pues ahora está haciendo un proyecto de vida que la tiene pues fascinada, enamorada y además su mismo testimonio le está ayudando a abrir más puertas. Y bueno, yo para comenzar siempre me meto, pero en realidad si alguien tiene alguna pregunta, la hacemos en el chat para Nuria. Ella es la experta, yo no. No sé En si... alguien. Otra cosa, es verdad, y algo que no he dicho, pero bueno, que es importante, es que los prospectos son fuente de prospectos. Por eso es importante cuando tú estableces esa relación de confianza, muchas veces lo que ocurre es que ellos te dicen, mira, no es mi momento, yo ahora no, pero lo que tenemos que intentar es que ellos nos recomienden otras personas. Claro, si tú ese primer enfoque con esa persona no es empatizado, de ahí no vas a sacar nada. Por eso es importante establecer relaciones de confianza, porque ellos son fuente de nuevas personas. Por eso la lista de contactos cuando la gente dice, es que a mí se me ha acabado, nunca se te acaba. Si lo haces así, nunca se te acaba. Perdón, porque los prospectos son fuente de nuevos prospectos. Lo importante es que tú seas un referente de confianza para esa persona. Al final, en la vida esto es clave, en todo, en todos los aspectos de la vida. Si tú confías, al final, cuando llegue tu momento o veas la oportunidad para otro, pues vas a llamar a esa persona. Así es, tal cual. Y bueno, nosotros tenemos un clarísimo ejemplo. Me atrevo a decir, no sé, que más del 50% hoy de los grandes líderes que tienen Inmunotech en Europa no le dijeron sí en la primera oportunidad. Estuvieron detrás de ellos mucho tiempo, ¿no? O sea, Alba cuenta lo mismo de Luciano, lo mismo contaron de Alba. Bueno, Andrea, ay, su hermana, es que se me ha ido. Nerea, Tampoco. no, Nerea Andrea, estuvo más de 1 año y ahora es una super platino, platino. ¿no? Que además acá, olvídense el reconocimiento que tiene Nerea, todo el mundo quiere tomarse fotos con ella, todo el mundo la ve Qué como un bueno. referente y Nerea mira Hombre, atrás hace 3 años, pues Nerea nunca se imaginó estar donde está ahora, pero además feliz, contenta y teniendo la plena certeza y convicción de que está en el lugar que ella quería estar, sin saber lo que quería estar, ¿no? Sin saber qué era lo que buscaba, pues tiene una vida totalmente plena y feliz de estar disfrutándola. Y hay bueno, una hoy no... pregunta de Rosa, me Ah, vale. parece. Sí. Pues mira, ella plantea la situación, sí, Nerea es un amor. Ella plantea la situación de que hay veces que hay personas que les mandas y dejan de contestarte. Que ¿qué haces, no? En ese momento. Eso nos pasa a todos. Pues yo lo dejo estar un tiempo. Y, o sea, no insisto a corto plazo, o sea, si tú has tenido una interacción con esa persona, porque si nunca te ha contestado, pues nunca te ha contestado, pero si tú durante un tiempo has tenido interacción y de pronto esa persona desaparece, yo le respeto sus tiempos.
Y a lo mejor ya cuando pasa un tiempo, yo qué sé, imagínate unos meses, puede que le vuelva a enviar algo. Si ya a la siguiente que le envío esa persona no contesta, ahí se queda. Eso no quiere decir que a lo mejor al año pueda intentar recontactar, pero normalmente si se enfría hay que respetarlo también. Para que yo no insisto una vez, dejo un tiempo, puedo enviar otra información y si ya la persona no contesta, lo dejo ir. Bueno, de todas maneras, chicos, la próxima semana tenemos el tercer módulo que es súper interesante, que es hablando de objeciones, ¿no? ¿Cómo se hace con el manejo de objeciones? Y siempre también es, bueno, por lo que nos cuentan los líderes, es dejarles mensajes de interés, sin que tú les reveles, ¿no? Realmente que tú estás queriendo que ellos se ingresen contigo, sino mensajes de interés que capte su atención y que sean ellos quienes te busquen posteriormente. Y nada, pues Nuria, lo has hecho fenomenal. Te están diciendo acá que Muchas muchas gracias. gracias, que han tomado muchas Espera, cosas, muchas notas. me alegro un montón. Yo, bueno, intento, como además hay veces que contar estas cosas, muchas veces intento, digo, a veces me aburro y digo, a lo mejor la gente ya lo sabe todo, pero es verdad que, bueno, a ver, siempre contamos, cada uno contamos una cosita un poco diferente. Entonces, bueno, espero que haya ayudado un poco. Puso algo, Pues algo nada, interesante que aquí nunca se deja de aprender. Voy a dejar de grabar ya antes de despedirnos.